Buen día a todos, familia del Señor, ¿cómo están? Acompáñenme a darle un cálido aplauso de cariño, de gratitud a toda nuestra familia de internet. Vamos, gracias a ellos que con sus apoyos, sus oraciones, sus dádivas, también participan de esta edificación que se realiza desde este centro ministerial. Y esta casa apostólica se siente complacido de tenerles también a ustedes participando de esta tarea. A nombre de todo el equipo ministerial, pues bienvenidos y agradecidos con todos los que se unen a esta transmisión también. Ok, vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5, verso 10 y 11. Es una declaración que el apóstol nos establece, en lo cual nos sentimos afirmados, como él lo presenta, que hay una gracia eterna, que hay una gloria eterna con la que enfrentamos una aflicción temporal. Él dice: mas el Dios de toda gracia, dígalo conmigo, el Dios de toda gracia. Ese Dios nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y después que hayáis padecidos un poco de tiempo, el mismo Dios de toda gracia que nos llamó no ha cambiado en su propósito ni en su proceder. En gracia por gracia, Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Entonces tú conmigo dice: a Él sea la gloria. Vamos. Y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si así lo cree, le aplaude al Señor con cariño, gratitud. Aleluya. Esta poderosa declaración no surge de un teólogo escribiendo desde una cómoda oficina, sino de alguien que ha conocido el fracaso, el dolor, que como él mismo lo declara, también es copartícipe de esos padecimientos que están enfrentando creyentes en otros escenarios. Pero él en esta carta nos declara justamente que ese Dios de toda gracia y esa gracia total, que es soberana y que, como él lo dice, es multifacética, le ha asistido y lo hace a él entonces capacitado y calificado para transmitirnos desde su experiencia y de su conocimiento lo que Dios también hará en nosotros. El contexto que Pedro está escribiendo esta carta ya lo sabemos, como él lo dice, a los expatriados, a los perseguidos, que por causa de la fe entonces enfrentan diferentes situaciones de aflicción, de quebranto y de aparente pérdida, pero comparados con esta gloria eterna se convierten en una gran ganancia. Esta declaración y los principios que están en esta carta deberían ser una fuente de inspiración y de un gran estímulo, de un gran incentivo para todos los creyentes que en la realidad actual enfrentamos también situaciones un poco complejas, pero al compararlas con aquellos creyentes a los que él escribió esta carta, nuestras dificultades son de menor calibre. Pero el hecho es justamente que el Dios de gracia y la gracia de Dios no ha disminuido. Sigue siendo suficiente para atender a los creyentes en su aflicción en el siglo I, pero también a los creyentes en su aflicción en el siglo XXI. A Dios sea la gloria. Él dice allí, más, comienza a mostrar con esta palabra que indica un contraste, cómo entendemos justo la gracia de Dios y al Dios de gracia impartiendo consuelo,
fuerza a todos los creyentes en medio de su aflicción. ¿En dónde está el contraste? Versículo 9 y 10. Si solo se hablara de los padecimientos que están declarados en el versículo 9, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si allí terminara, entonces justo ese más no tendría significado. Lo que está diciendo es, hay padecimientos en todos y de todas las formas, pero el Dios de toda gracia, aquí es la perspectiva con la que Pedro afirma justo ese contraste, mostrándonos que hay esperanza y consuelo, cualquiera que sea nuestra aflicción. Debiera alegrarse por eso. Si yo fuera usted, a pesar de la mascarilla, daría gracias a Dios y una sonrisa, decir, qué bueno es esto. Cuando él dice toda gracia, se está refiriendo justamente a todas las riquezas de su gracia que nos son dadas y a todas las riquezas de su gloria que ya poseemos. Las riquezas de su gracia son la posesión de la herencia que tenemos en Cristo. Pero las riquezas de su gloria son la expresión, la manifestación de esa herencia. Por eso él dice justo que esa gloria se expresa después de. Entonces, lo maravilloso es que Dios a cada uno de sus hijos por gracia en Cristo ha provisto todo un suministro de gracia, de riqueza, de recursos, para que nada le falte, cualquiera que sea su situación. Y aquí es donde nos sentimos complacidos, justamente de participar de este tiempo, donde en un nuevo pacto se establece una nueva economía en la que el Dios distribuye de su herencia y sus riquezas en Cristo, ya no como la esperanza o tener la idea de que Dios promete ayudarnos, que Dios promete bendecirnos, sino que tenemos la certeza de que en Cristo ya eso es real. O sea, nos ha sido dada, diga, nos ha sido dada. Entonces, aquí es donde nos da confianza, justo que a partir de un llamamiento hay un cumplimiento. Quiere decir que ya Dios ha provisto todo, no importando la situación a la que tengamos que enfrentarnos. En otras palabras, Dios por gracia nos llamó a iniciar un viaje, pero por misma gracia garantiza que los costos del viaje también ya están pagos. Qué bueno. Diga, llegaré hasta el final. Ya eso Él lo financió, ya eso Él lo pagó. Y aquí es donde estamos seguros que dice que esa gloria es real. Diga, el Dios de toda gracia. Esa declaración se halla solamente una vez en el Nuevo Testamento y está en este versículo 10. En ninguna otra parte se muestra así a Dios. Cuando se refiere al Dios de toda gracia, nos está mostrando justamente de que hay plenitud en Él, y como dijo Juan, de esa plenitud tomamos todos. Diga, gracia sobre gracia. Es una plenitud, por eso pareciera como una redundancia, pero lo que está afirmando justamente es que el autor quiere darle una seguridad y un énfasis especial de que nosotros podamos saber que no solamente es el Dios de gracia, así lo conocemos, sino que es el Dios de toda gracia. Diga, toda gracia. Oh, qué maravilloso que nosotros podamos conocerle así.
Y es una de las formas en las que nos sentimos afirmados de que ese propósito con nosotros tiene garantía. Diga, es por gracia. Todo eso se deriva de su iniciativa. Así que Él es la fuente de esa gracia, y a través del Hijo, que es el canal por el cual llega a nosotros. Por eso diga en Cristo. Él está hablando de que es en Cristo que esa gracia se hace legal y real, es efectiva para mí y está suministrada para cualquiera que sea mi situación. Y justo en la medida de que lo conocemos, lo adoramos. Diga, adoramos lo que conocemos. No somos samaritanos, creyentes híbridos, que ni son judíos ni son gentiles y adoran lo que no saben. Nosotros sí le hemos conocido. Solo dos. Pero justamente porque le conocemos, le adoramos. Y una de las formas en que puedo adorarle es justo porque sé que Él es el Dios. No el Altísimo solamente, no el Poderoso, sino el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en gracia y con toda gracia nos ha bendecido. Y cuando conozco justamente al Dios de gracia, tengo un conocimiento de mí mismo. En otras palabras, a menos de que tú sepas que sin esa gracia y sin ese Dios, no eres nada ni puedes nada. Cuando comprendes cuál era tu vileza, tu indignidad, y justo como Dios, por gracia, a pecadores destituidos, los ha elegido para que sean participantes de la gloria. Diga, de la gloria. ¿De qué fue lo que destituyó el pecado al hombre? Dice, todos pecaron y están destituidos. ¿De qué? De la gloria, destituidos. Esa es la condición donde no hay gracia, destitución. Pero donde la gracia interviene hay restitución. Y por eso, en vez de ser destituidos, somos constituidos. Yo diría amén. La gracia operativa hace efectivo que en mí haya esa reincorporación a esa gloria eterna. Ese es el plan de Dios que, dice Efesios, se propuso llevar a cabo. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, todo eso es un plan que se inició por gracia. Diga, la redención. Entonces la iniciativa parte de Dios. Él lo ejecuta según su beneplácito. Él lo estableció con inteligencia y sabiduría, dice Efesios. Lo ha diseñado de forma efectiva. El mismo Dios de toda gracia que lo ideó es el mismo Dios que lo ejecutó. Y ese mismo Dios que lo hizo efectivo es que por gracia lo aplica. Diga, la planeación, la ejecución y la aplicación de lo que Dios se propuso llevar a cabo según el puro afecto de su voluntad es una iniciativa de gracia, y solamente es por gracia que lo hace práctico y efectivo a nosotros. Diga amén. Cuando Pedro menciona en esta carta también, el versículo 10 de capítulo 4, que la multiforme gracia de Dios opera en nosotros, está mostrando justamente la plenitud de esa gracia, pero las diversas formas en que se aplica. Las expresiones de gracia de Dios nunca podrán estar limitadas, ni mucho menos controladas por la imaginación humana. Es una gracia sabia, es una gracia soberana, y es una gracia, como lo dice Pedro, multiforme. Diga, multiforme. Está hablando no solamente las diversas maneras numéricamente, sino en la variedad de acciones en que cada uno de nosotros recibimos ese suministro. En otras palabras,
para ti en forma particular y cualquiera que sea tu situación personal, algunos financiera, otros física, otros emocional, otros anímica, otra mental, es decir, no interesa cuál sea tu situación particular, el Dios de toda gracia ya diseñó la dosis que necesita. Yo debiera decir amén. Porque Él conoce justamente lo que yo necesito, mi debilidad, y por cuanto Él opera en un plan sabio, nada de lo que pase en mi vida ha quedado ausente de la asistencia de su gracia. Sepa esto, el Dios que te llamó y te envía jamás te comisiona a vivir una situación o a cumplir una asignación donde la garantía de tu gracia no haya provisto lo que te falte. Oh, grite aleluya. Ese Dios de toda gracia es bueno. Y conocerle en esa manera entonces nos permite saber que no estamos en unión y comunión con un ser distante, de alguien que no nos escucha, que es impersonal. No, que se ha revelado en la plenitud de su gracia en Cristo. Y nosotros hoy podemos saber, cualquiera que sea nuestra situación, que su gracia es inagotable, que su gracia es inmutable, no cambie aunque las circunstancias sí, que su gracia es completa, toda gracia, y que su gracia es continua, nunca dejará de ser efectiva para nosotros. Diga amén. Todo lo que Dios nos imparte es consustancial con su naturaleza y su esencia. Ese Dios de toda gracia, que es el Dios eterno, entonces lo que nos da es de la misma calidad. Él nos ha dado salvación eterna, vida eterna, herencia eterna, gracia eterna, pacto eterno. Todo lo que Él nos da por gracia es de su misma calidad. Diga amén. Por eso cuando pesas la posesión eterna, la aflicción temporal y presente jamás te va a angustiar o a quitar el entusiasmo. Diga gracias a Dios por su gracia. Qué bueno que en esa gracia que dice que Él todo lo estableció con sabiduría, con inteligencia de antemano, puedo saber que es una fuente desde la cual se originan los pensamientos y los planes de Dios, que serán de la misma clase, buenos para nosotros, porque justamente están ligados al Dios de toda gracia. Diga que nos llamó. Observe usted que no dice que nos llamará, sino un asunto que Él dado como válido. Es un hecho cumplido desde la cruz, justamente porque había un plan desde la eternidad. Y por cuanto es ese Dios de toda gracia que nos llamó, no basado en mis capacidades, Él no vio mis cualidades, Él solamente vio el medio. Él es la fuente y el medio es Cristo. Él no vio si el receptor estaba calificado para recibir esa gracia. Sencillamente dijo: la fuente es completa, el medio es perfecto, quienes lo reciben entonces se van a surtir de lo que de mí proviene. Es una gloria eterna, es una gracia eterna, donde cualquier, escuche, situación no cambia lo que es el propósito.
aún breve de tiempo tengáis que ser afligidos, no importa lo que en el intermedio pase. Jamás el paréntesis interrumpe el desenlace de la historia, de lo que Dios se propuso llevar a cabo por medio de Jesucristo a través nuestro. Aleluya. Entonces fue un llamamiento con intención, fue un llamamiento efectivo, fue un llamamiento válido, y no hay nada que anule lo que Dios se propuso llevar a cabo. Gracias a Dios que nos llamó por gracia. Entonces diga, si el comienzo fue bueno, el final será mejor. Y lo que pase en esta situación temporal no afecta al producto, porque el producto final está garantizado por el propósito inicial. Nos llamó y así será. No te aflijas ni te mires en el proceso. Mírate, como nos muestra Pablo y Pedro sus cartas, en su gloria eterna. Esa es la garantía. Ya le dije que el que nos llamó a este viaje ya financió los gastos que tengamos que tener en el mismo. Dele gracias a Dios por eso. Diga, los gastos del viaje ya están pagos. No me aflige si no importa cuál sean los costos. No, ya eso está garantizado, porque es por Cristo, es en Cristo. Y si hay esa identificación en Él, entonces disfrutamos de lo mismo de Él, porque Cristo como cabeza suministra de toda clase de vida a su cuerpo. ¿Estamos aquí? Diga, la cabeza surte al cuerpo. Y esa es que la misma calidad de vida y suministro de gracia nos llega a nosotros elegidos en Cristo Jesús. Por eso, cuando dice gloria eterna, está mostrando de que no hay nada que en el tiempo y espacio limite el efecto. Es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque es diseñada y es asistida por un Dios que no cambia. Yo, el Señor vuestro Dios, no cambio. El Señor no va a cambiar del propósito por el cual te llamó, a pesar del traspiés que tenga en el viaje. Oh, qué buena la gracia de Dios. Justo porque hay un plan de gracia, es que dice Pedro, Él mismo, después de, te perfecciona, te afirma, te fortalece. Y todo eso es, diga, en Cristo, que nos llamó a su gloria en Cristo, en Cristo, en Cristo, diga, en Cristo. Y Él mostró justamente la asistencia de esa gracia en aquel en quien lo llenó de gracia. Y en esa humanidad, el Cristo encarnado vio la asistencia de la gracia del Padre en su experiencia terrenal. Jesús tuvo que pasar por los procesos de encarnación, de crucifixión. Él padeció también todos estos elementos de la vida humana. Él probó también el dolor, los vituperios, el desprecio. O sea, todo lo que te ha pasado y te podrá pasar en la vida, ya Jesús pasó por ellos. Él es experimentado en quebrantos. Que no te quebrante a ti ni te quiebre lo que te acontece. Sepa que hay una garantía de gracia, por cuanto el autor de esta salvación por gracia dice: yo ya aseguré de que tu final esté completado. Y al darnos a nosotros al Hijo como suministro de vida, es donde podemos recibir de Él gracia. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Qué obra tan extraordinaria de la gracia de Dios operando en nuestra vida, y cuán excelente y efectiva es el suministro de ella para conocer al Dios de toda gracia. ¿Y dónde son los mejores escenarios para que tú conozcas al Dios de toda gracia y la gracia de Dios obrando en ti? Él lo dice:
después que hayáis padecido, diga padecido. Qué bueno que el padecimiento es por un poco de tiempo, pero la gracia es eterna y la gloria es eterna. Dígame. Note usted, Pedro les escribe a creyentes afligidos en diversas pruebas y situaciones mucho más complejas, dolorosas y críticas que las nuestras, te lo aseguro. Pero él no oraba para que esos creyentes que una vez Dios los llamó, como él dice, y les salvó, fueran llevados al cielo, se le quitaran los problemas o que no pasaran por martirio, dificultades. No, él dijo: no, ese Dios que les llamó les va a afirmar y les va a fortalecer, y ustedes saldrán victoriosos, porque no es este breve tiempo de aflicción a lo que Él te llamó, sino a su gloria eterna. Y esta es la seguridad. Por eso, sepa, amado, que en ese llamamiento Dios no nos garantizó de que no iba a haber problemas o que nosotros tendríamos ausencia de pruebas o de aflicción o de quebranto. Él no garantizó eso. Lo que sí garantizó fue la presencia de Él y el suministro de gracia para que lo que enfrentáramos lo pudiéramos superar. ¿Lo creen? Y Jesús mismo le advirtió también a sus discípulos. Cuando Él los llamó, no era un asunto de un paseo o de entrar a un club de selectos. No, le dijo: ¿sabe qué? En el mundo tendréis aflicción. Lo van a tener, es inevitable. Esto es lo que hace la diferencia. Diga, pero ¿dónde fue que mostró el asunto más grande? Confiad, yo he vencido. Y basado en esa confianza y creer que Él ha vencido, ¿qué es lo que nos ha hecho? Diga, más que vencedores. Justo aquí es donde podemos, juntamente con Pedro y Pablo, creer de que el Dios que nos llamó está diciendo: es probablemente que no todas las cosas que le ocurrirán en su vida serán buenas. Habrán cosas que son negativas, dolorosas y hasta malas por causa de nuestra negligencia. Pero Él no dijo de que todas las cosas serían buenas, sino que todas las cosas nos ayudarían para bien. ¿Cómo Dios puede construir de aquellos asuntos anómalos algo bueno, agradable y perfecto? Porque es ejecutado por gracia en aquellos que por su propósito fueron llamados. No dije que por su problema. Dios no te llamó porque tenía problemas. Dios te llamó porque tenía un propósito contigo. Y justo por causa de ese propósito por el que fuiste llamado, es que Dios dice: en gracia yo puedo sacar un final feliz de una situación triste. Esas son una de las multiformes operaciones de la gracia, que Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Qué buena gracia la de Dios para nosotros. Las riquezas de esta gracia y la grandeza de esta gloria, nos está diciendo Pablo y nos dice Pedro, se valoran, se aprecian más es en situaciones difíciles. Por eso Pedro lo enseña, Pablo lo afirma, justo de que es después de estos sufrimientos la gloria que se manifestarán detrás de ellos. O sea, ¿de verdad quieres ver la gracia de Dios operando en tu vida? No espere un culto avivado y sintiendo la presencia. A veces es en medio de la aflicción, en ese breve tiempo de sufrimiento,
es donde de verdad si vas a valorar al Dios de toda gracia y lo que significa la gracia de Dios asistiéndote. Es en tu dificultad, es en tu debilidad, cuando le estás pidiendo al Señor, sácame de este apuro, donde vas a oírle diciendo, bástate mi gracia. Esa gracia será suministrada justo para superar la aflicción y el quebranto. Por eso es que podrás salir de allí perfeccionado, afirmado, establecido y fortalecido. La fuerza propia de la gramática griega en que fue hecha esta declaración se leería más bien de esta forma: el Dios de toda gracia, Él mismo les restaura, Él mismo los hará fuertes, Él mismo les hará firmes y Él mismo les mantendrá estables. ¿Dónde está el énfasis? En que pone la idea de que es, diga, Él mismo. ¿Quién lo hará? Él mismo, el Dios de toda gracia. ¿Sabe por qué a veces nos sentimos un poco decepcionados y confundidos? Porque yo pensé, yo creí que en medio de esto el pastor no me ayudó, el pastor no me visitó, el hermano a quien yo más quería no estuvo conmigo. ¿Sabe por qué nosotros nos desilusionamos? Porque hemos creído que era aquel que nos dijo, no, pastor, contigo cuente hasta el final. Si tú estás creyendo que era justamente alguien de quien recibiría la mano, te vas a defraudar. Por eso está el énfasis: Él mismo, Él mismo, Él mismo, para que dejes de mirar a tu lado, saber como el chapulín, ahora quién me ayuda, y dirigir tu mirada al Dios de toda gracia, que ser Él mismo, Él mismo, Él mismo. Nunca esperes gracia de un humano. La gracia solo dependerá de la fuente donde se origina. Así que estas palabras contienen mucho más allá de lo que en la superficie se ve. No es una simple retórica o unas palabras que el apóstol quiso rellenar la carta. No, tienen una profundidad en el contexto en que fueron dichas. Y solamente podemos hallar de verdad su significado si nos damos nosotros a recorrer la epístola y a ver los escritos y a entender en las escrituras, y particularmente en los términos del nuevo pacto, donde encontraremos esa declaración. Diga, Él mismo. Comienza con un hecho: Él mismo os perfecciona, os restaura. Y basado en eso, los tres verbos que siguen son como un complemento, donde va a verse la meta deseada de lo que Él se propuso, diga Él mismo. Y esos cuatro verbos, entonces, son necesarios que nosotros los veamos en la acción inmediata, continua y personal de la gracia, obrando en nuestras vidas. Ahora, algunos se preguntan, bueno, ¿y eso es que un proyecto futuro o tiene que ver con mi realidad presente? Pues yo les quiero decir, porque es un Dios eterno y es una gracia eterna, va a afectar los asuntos del ahora y del después. Sí, tiene que ver con asuntos del ahora, de aquí en medio de este paréntesis, pero su trascendencia justamente es eterna, donde verás la obra de Dios completada en tu vida. Entonces quiero afirmar estos principios. Diga, la gracia nos perfecciona. Vamos a ver, ¿qué es lo primero? Diga, la gracia. El verbo griego que aparece perfecciona es
catartizo. Es un verbo que tiene muchos significados. Uno es ajustar o unir de forma perfecta, adecuada algo. Otro sería hacer adecuado a aquello que requiere un ajuste, una precisión. Otra forma es reparar, restaurar algo que ha perdido la forma, de un asunto que se ha roto. Y allí es donde se aplica en muchos pasajes de la Escritura. Usted ve que ese verbo catartizo está en Mateo 4:21, cuando dice que Simón y el otro remendaban. Ahí es catartizo, las redes de algo que está roto y se tiene que reparar. Pablo lo usa en Gálatas 6:1, es el mismo término. Hermanos míos, si alguno sorprende en una falta, vosotros restaurarle con mansedumbre. Es el mismo verbo, catartizo, restaurar, volver a la forma. Diga catartizo, no sé qué será, pero dígalo. Cuando se habla de un miembro del cuerpo que ha sido afectado, restaurarle, la idea justamente es eso, como que se aplica a un hueso que se dislocó y necesita ser reparado. Entonces, esto que está hablando, que es la gracia que nos perfecciona, que nos catartiza, está indicándonos justamente cómo Dios, por esa gracia en la que nos ha llamado, no importa el quiebre que tenga el instrumento, el objeto que él llamó, por gracia lo repara. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esta gracia? Que cuando interviene en nuestra vida, porque una de las ideas de catartizo es volver a la forma original, pero cuando Dios suministra gracia a lo que se quebrantó, le añade algo que no tenía y lo hace más fuerte de cómo estaba. Oh no, qué bueno saber de que saldrás mejor de esto en lo que tú estás. Diga amén. Sí, porque por gracia se me va a suministrar madurez, conocimiento, entendimiento, capacidad de manejar crisis. Yo saldré mejor que como entré, y eso se llama gracia, una obra de catartizo de ese Dios de toda gracia que nos perfecciona. Y la idea de perfeccionar es alcanzar madurez espiritual. Madurez que nos lleva a un crecimiento, justo como dice Efesios, para que lleguemos a la plenitud de ser un varón perfecto, maduro, adecuado, preciso. Y escuche bien, eso de que la gracia nos perfecciona no está diciendo de que Dios trabaja con seres imperfectos. Escúchelo bien. La perfección en nuestro espíritu, por la gracia de Dios, ya está hecha. Diga, un suceso completo. Yo no tengo faltantes, vacíos ni problemas espirituales. Mi espíritu ha sido vivificado perfecto del espíritu perfecto. Diga, espíritu perfecto. Así que espiritualmente yo estoy adecuado por esta gracia para ser efectivo en Cristo. Estoy unido en su espíritu. La perfección que está hablando aquí, se muestra en las Escrituras para los redimidos, tiene que ver justamente con nuestra alma. ¿Qué es lo que Él perfecciona? Dice Pedro, sean purificadas, perfeccionadas en nuestras almas. Tu problema no es espiritual, tu problema es ser anímico, mental, emocional. Ahí es donde está el faltante, donde verás la gracia de Dios suficiente y necesaria para que seas perfeccionado. Pero esto ya no es un suceso, sino un proceso. Por eso es que lo verás en este breve tiempo. Segundo, diga, la gracia que nos afirma. Y la declaración que aparece allí es esterizo. Ese es otro vocablo
Vamos a salir hablando aquí griego, no importa. Pero es para que entendamos el significado. Ya le dije que esto, si lo conocemos en profundidad, valoramos más. Es volver sólido, dejarlo firme, ponerlo de pie y en pie. Esa es la idea de esterizo. Porque está hablando justo de que la gracia se le suministra a aquel que ha sido quebrado para ponerlo de nuevo firme. ¿Cómo Dios le restablece en tu posición real? Tu posición real es en Cristo, no la situación temporal. Por eso que en la situación te puedes ver quebrado, pero en la posición estás completo. Aquí es donde Pablo nos dice, no, habiendo acabado todo, estás firmes. Porque tú tienes que verte justamente que en el proceso a veces se siente que no está como tan firme, pero la gracia de Dios te hace a ti firme. Y aquí es donde tú puedes tener la idea de que Dios lo ha acabado todo, dijo consumado es hecho efectivo, y ahora estás firme. Esa gracia ha intervenido supliendo a tu vida cualquier dificultad. Diga amén. Y por esa gracia, dice Efesios Pablo, entonces están firmes en el día malo. ¿Dónde es que se nos pide estar firmes? En el día malo. Escuche esto. Nunca vas a evitar que a tu vida lleguen días malos. Lo que siempre vas a disfrutar es el año agradable de la buena voluntad. ¿En qué posición y propósito eterno hemos sido introducidos? Diga, al año agradable de la buena. ¿Cuántos viven el año agradable? Sí, tú estás en eso. Esa es tu posición. Y vas a tener días malos. Aquí lo que está el contraste entre año y día. Por eso la aflicción es breve, pero la gloria es eterna. Y aquí es donde muchos, al perder la perspectiva por la situación que enfrentan, dejan de disfrutar el año agradable, donde la buena voluntad de Dios ha establecido por gracia que todas las cosas para ti serán bien. Dejan de disfrutar el año agradable por estar lamentándose del día malo. Diga, el año agradable surge de ese plan en el que Dios ha hecho que todos nuestros días de este cronos, que es temporal, sean asistidos, gobernados por este año agradable que es eterno. Tercero, diga, la gracia nos fortalece. Diga, nos fortalece. Ahí viene otra. Diga, esteneo. Siga hablando griego, que al final va a hablar en lenguas, pero diga esteneo, que es dar vigor. Y encierra la idea de nutrir, de traer vigor, pero un asunto de conocimiento a nuestra capacidad de comprender. Por eso se nos manda de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esa es la idea del esteneo, de cómo yo confirmo, traigo vigor cuando conozco. Y eso es lo que justamente fortalece, da poder espiritual, es el conocimiento. Algunos creen que el poder espiritual es ayunar. No, el ayuno no da poder espiritual. Nuestro grado de fortalecimiento depende de nuestro grado de conocimiento de aquel Dios de toda gracia que suministra la gracia suficiente para fortalecernos en Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Pablo sabía eso y oraba para los creyentes en Éfeso cuando dijo, hermanos, yo quiero que ustedes sean llenos de ese conocimiento. Lo hizo con los colosenses, los hizo con los filipenses. El mismo principio traigo a memoria vuestras vidas y oro con gozo pidiendo que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, de su gracia, ustedes sean
fortalecidos en su ser interior. Aleluya. Diga, el conocimiento me da fuerza. Último. Parece que no quieren que yo termine porque no dijeron amén. Cuarto, diga, la gracia establece. Y aquí sí es el nombre como para algún hijo. Temelió. Diga, temelió. Ese es el otro verbo aquí. La idea es poner una base, crear un cimiento, tener un fundamento. Y esa es la idea de cómo lo que yo conozco. Por eso dice que la fe es el fundamento, es la base en la que yo puedo pararme y creo el soporte donde mi vida se arraiga. Y es la gran diferencia en que tú puedes tener la apariencia de la misma casa, pero la diferencia de un fundamento con que la edifica. Esos dos constructores que habló Jesús, el sabio y el necio, hacían la misma labor, diga, construir una casa. A lo mejor tuvieron la misma fachada, a lo mejor pudieron tener los mismos materiales. ¿Qué era la diferencia? La diferencia no estaba en lo externo, sino en lo interno, en el fundamento. Y esa es la idea de establece. Crea el fundamento sólido sobre el cual yo pueda pararme, y no importa los vientos, el huracán, la tormenta, los ríos que lleguen, lo que venga, voy a estar firme, no porque yo soy fuerte, sino porque el fundamento donde está parado da consistencia, da fuerza a mi ser interior. ¿Y sabe dónde está ese fundamento? En Cristo, donde el Dios de toda gracia ha dado la gracia para que de esta situación que viene a golpear mi casa, yo salga, diga, fortalecido. Aquí es justamente donde el apóstol, al entenderlo, termina con esta declaración que yo voy a terminar de explicar. Diga, a Él sea la gloria y el imperio. Note que usted, que Pedro y también los apóstoles, al ver la operación de la gracia, justo reconocen que esta obra de gracia no solo es para el bienestar y la ayuda de los creyentes en crisis, dificultad o necesidad. El objetivo, lo dice Pablo en Efesios también, es que Dios sea glorificado, porque dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Escuche, Dios te suministra gracia no para que tú salgas del problema o te sientas feliz, no, para que a través de tu vida Dios sea glorificado y la gracia reciba el reconocimiento que tiene. Diga, Dios sea la gloria. La gloria eterna viene de un imperio. Me gusta porque Pedro usó imperio. Usted sabe el contexto. Roma ha construido un imperio, muestra un imperio, promueve un imperio por fuerza, poder, manipulación, intimidación, usando su ejército, su espada. O sea, ellos saben, cuando oyeron imperio, de qué se está tratando, de un asunto en que hay un modelo humano de opresión, que es la grandeza de un hombre, a un imperio que es establecido por un Dios de toda gracia, donde ese rey que nos suministra la gracia y nos participa de su imperio, no nos ve a nosotros en calidad de súbditos que están oprimidos o subyugados, sino de hijos que participan de su misma gloria. A Dios sea la gloria. Jamás el César llamó a participar a sus ciudadanos de su gloria. La gloria la pedía él y la gente se la daba, pero Dios nos participa de su gloria por gracia, para que en Cristo podamos reinar en vida. Grite aleluya. Póngase de pie, porque ya vino el músico, entonces yo entiendo la señal, solo que él va a tener que esperar 15 minutos que haga la conclusión. No.
Oh, aleluya. Tú y yo pertenecemos a un imperio. Nuestro emperador reina. ¿Sabe dónde está sentado? Diga, en un trono de gracia. ¿Cómo se le llama el trono donde nuestro rey está sentado? Qué bueno. ¿Tú crees que el César romano tenía esa forma de ver lo que él hacía? No. Dominio, despotismo. Y aquí es la gran diferencia, que nos dice: si tú conoces al rey e identificas el trono, ¿cómo podrás abordarlo? Diga, confiadamente. Confiadamente. Qué tremendo. Porque cuando tú ves un emperador y un trono, te intimida, te genera limitaciones, complejos. La gran mayoría entra así. Pero aquí nos dice que entremos, ¿qué? Justo porque la gracia que te ha sido dada te hace ver en la posición de un hijo justificado, no de un pecador destituido. Y ahora, cuando tú lo acercas y lo abrazas de esa forma, ¿qué dice el texto? Vas a hallar. ¿Vas a qué? Ese trono que es eterno y esa gracia que es eterna tendrá el suministro necesario, no se agota, siempre vas a hallar. Y esto es bueno, oportuno, el que es preciso, adecuado y para tu medida. Así que tú estás diciendo: pero pastor, si usted comprendiera el problema tan grande que yo tengo, yo te diría: y si tú conocieras la gracia tan inagotable que es y la grandeza de ese Dios de toda gracia, tu problema es minúsculo ante lo grandioso que es Él y la gracia que Él da. ¿Lo crees? Que lo veamos así, no en un asunto teológico, conceptual, sino vivencial. Tu crisis, tu padecimiento siempre será breve y menor cuando lo evalúas a la luz de la gloria eterna, de la gracia eterna del Dios que te llamó, no para que fracasaras en el intento, ni te renunciaras por las dificultades del viaje. Él ya garantizó que si tu comienzo fue bueno, tu final será mejor, porque ese Dios de toda gracia, lo que comenzó, lo completa. Dígame. Padre, gracias, porque por medio de Jesucristo nosotros podemos comprender justamente no solo la gracia como una doctrina, como una dispensación, sino como un suministro de vida, una fuente de vida de la cual tomamos y podemos nosotros experimentar y aplicar en nuestras realidades temporales. Y ahora, oh Dios de toda gracia, a ti te doy las gracias, porque yo sé que de la misma forma como asististe y diste victoria a los creyentes del siglo I en medio de situaciones tan complejas y críticas, lo harás con nosotros, los creyentes del siglo XXI. Tu gracia no cambia, tu propósito tampoco. Las situaciones, circunstancias y escenarios sí, pero tú sigues siendo el mismo, un Dios fiel,
un Dios bueno, un Dios de toda gracia. Diga conmigo: a Él sea la gloria. No los escuché. A Él sea la gloria, al Dios de toda gracia, por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso a Dios. Gracias. Gracias, Apóstol Basilio. Así de pie.